Buenos días a todos. Nos vamos a poner en modo de comienzo. Hoy tenemos a Miriam Hidalgo, que está por aquí sentada, que es especialista en terapias con sonido y investigadora, y a Antonio Cerdán, que es un regalazo que nos hace, porque es una persona muy ocupada, que viaja por muchos lugares, y un gran investigador, terapeuta, escritor. Al final de la conferencia vamos a tener un ratito para que le podáis hacer todas las preguntas que deseéis, y también ha traído algunos de sus libros para aquellos que estéis interesados en todo este tema. Unos cuantos de ellos son sobre el grial. Pues muchísimas gracias a Antonio y Miriam por dedicarnos este tiempo en Nerja, porque sabemos que estáis viajando por todas partes y que tenéis una agenda complicadísima. Es un privilegio teneros por aquí. Os recuerdo que hay una meditación a las 3:30 en la sala 360 grados, dirigida por Antonio y por Miriam, con cuencos de cuarzo y gong, que tienen este aspecto de terapia, de armonización. Y bueno, bienvenidos y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias, Antonio. Hola a todos, es una alegría muy grande poder estar aquí con todos vosotros y en este museo, que es el Museo de Nerja, en Nerja, por primera vez. Un lugar de misterios, ¿no? Porque estas grutas que hay justamente por aquí abajo, ¿no? Porque están por abajo de esta zona, pues también nos hablan de un misterio, ¿no? De muchos seres que posiblemente habitaron aquí en el pasado. Y en el pasado todos estos lugares, estas grutas de estalactitas, eran siempre lugares venerados, ¿no? Y con esta intención, de esta energía de veneración, estamos aquí en este lugar. Vamos a hablar del Santo Grial. Y hablar del Santo Grial es hablar de muchas cosas, ¿no? Es hablar de una leyenda, es hablar de un misterio, es hablar de algo que cuando lo escuchas resuena y no sabes por qué. Es una búsqueda interior. Son muchas cosas que vamos a intentar ver en estas diapositivas. Evidentemente, podríamos estar hablando 5 horas con las mismas diapositivas. Vamos a reducirlo a 1 horita, con lo cual intentaré mostrar las cosas más importantes. En la verdad del misterio que yo les voy a hablar es de una investigación que yo hice, que estoy haciendo, porque imagino que mucha gente después continuará esta investigación, y que se centra en un lugar de Pirineos que se llama el Parque Nacional de Aguas Tortes. Yo, todos los valles que están alrededor de este parque, yo les ya comienzo a llamar los valles del Grial, y al final, de toda esta explicación que les voy a dar, ustedes entenderán por qué. Entonces vamos a sumergirnos un poquito en esta aventura, que es entrar... Uy, disculpa que aquí no sé cómo esto. Un momentito. Bien. Esta investigación se inicia hace unos 8 o 9 años, donde Miriam y yo fuimos invitados por unos amigos al Valle de Boí, en Lérida, cerca del Valle de Arana. Y justamente cuando llegué al Valle de Boí, yo había estado ya 3 o 4 veces en los años anteriores, la última década, y yo había sentido ahí una energía muy especial, y siempre que llegaba allí sentía algo que me llamaba. No sabía muy bien qué era, y digo, no sé, hasta que fuimos en esta oportunidad. Además, tuve un sueño que tendría que ir a este lugar con unos amigos de Miriam, y ahí fuimos a este lugar. Realmente, cuando llegué esta vez a este lugar, entré en la iglesia de Taúl, y lo primero que me llamaba la atención es que tuve una visión. Veía a unos seres con unas túnicas como blanca o lino, sosteniendo una copa. Y yo miro y digo, no entiendo, no paro de ver la imagen de como una especie de ser con una copa.
¿Por qué será? Y en ese momento me miré a las pinturas y me llamó la atención porque estaba San Juan Evangelista y estaba María. Decían María, claro, la madre de Jesús. Y sostenía una copa que salía en rayos en las pinturas. Claro, decían que era María, pero también podría ser María Magdalena. Y eso ya me llamó la atención. Cuando estábamos allí, yo paseando alrededor de estas iglesias, miraba las torres tan altas. Y yo decía, qué raro, unas torres tan altas como si fuera para mirar el cielo o para estudiar las estrellas, porque estas torres tan altas no se ven en el románico común de muchas iglesias de ahí de los Pirineos. ¿Para qué serán estas torres iglesias? Y la siguiente visión que tuve, veía unas personas con unas antorchas en las torres señalando de fuego. Digo, ¿y qué hará esa gente ahí señalando arriba de las torres con las antorchas? Y de golpe y porrazo me vino la imagen de una película que acababa de ver, que a través de señales de antorchas se comunicaban las montañas y esa señal iba a través de muy lejos. Digo, ¿estarán avisando de algo? ¿Estarán anunciando que ha llegado algo? ¿Qué extraño? Estábamos allí en un hotel de Taúl, y se me ocurre preguntar al señor del hotel, ¿hay muchas montañas aquí? Sí, claro, son muy grandes. ¿Me podría decir los nombres de las montañas que hay en este valle? Dice, mira, estamos al lado del macizo Biciberri. Digo, Biciberri, ¿qué será eso? Y al amigo mío que estaba mirando le pregunto, oye, ¿tú sabes de qué va eso? Dice, puede ser vasco. ¿Vasco? Igual una palabra que deriva del vasco antiguo. Y le dije, bueno, ¿tú sabes algún amigo tuyo que sepa vasco que podría decir si tiene que ver esta palabra con algo? Él llama a su amigo y le dice, mira, esta palabra junta no existe, pero separada sí. Y separada significa vida nueva. Yo me quedé así. Claro, los idiomas antiguos eran aglutinantes y se juntaban las palabras, ¿no? Digo, una palabra que juntas puede significar nueva vida o vida nueva aquí. Después comencé un poco a preguntar y comencé a escuchar que existía el Valle de San Nicolás. San Nicolás también San Nicolás es lo mismo que Papá Noel. Antiguamente venía San Nicolás lleno de regalos, igual que Papá Noel. Pero San Nicolás en muchos lugares. Pero mirábamos un poco desde Taúl a las montañas. Recuerdo que yo le decía, Miriam, yo veo una luz muy grande que sale de esas montañas. Tú sí, yo también la veo. ¿Qué habrá ahí dentro de esas montañas? ¿Qué será lo que esconde esas montañas? Y con estas pequeñas observaciones comenzamos un poco a querer conocer más lo que había en esas montañas, que era el Parque Nacional de Aguastortes. Después este amigo mío dice, oye, y yo le pregunto, oye, a estos valles, además de la entrada que está por aquí en el Valle de San Nicolás, ¿por dónde se puede entrar? Dice, no, hay otra entrada que está al otro lado, que es la entrada de Spot. Yo tengo una amiga que se llama Esther Daneo, que podemos ir y ver allá todo esto. ¿Qué te parece? Bueno, pues vamos ahí. Fuimos al otro lado de la entrada, en Spot, en Esther Daneo, y allí cuando comenzamos a contactar con nuestros amigos, personas sorprendentes que yo ya había conocido ellas hace tiempo, y nos comenzaron a hablar de leyendas y cosas que sucedían, muy interesantes. Lo más interesante es que yo cogí una guía del Parque Nacional de Aguastortes, la abro y comienzo a leer: el Pico de la Espada, la Sierra del Rey, la Sierra, el Lago de los Caballeros, la Laguna de los Monjes, la Cascada del Espíritu Santo, la Sierra de la Rosa Cruz. Digo, ¿cómo es posible que a todas las montañas estén los símbolos que se encuentran en la leyenda del Vial? ¿Cómo es posible que en las montañas estén grabados los símbolos de la caballería de la Edad Media? Digo, no, aquí hay algo. Estos nombres están porque en el pasado aquí sucedían cosas, con el tiempo han dejado de suceder, pero la gente recuerda cosas que aquí sucedían y se quedaron grabados los nombres en las montañas. Pero ¿qué es lo que hay aquí dentro? Y entonces me llamó la atención que encontré otro valle también, que era el Valle
de los escribientes. Esto hace referencia, podrían ser esenios, dactilos, druidas. El valle de Monesterio. Monesterio no es monasterio, pero es una palabra que la misma raíz podría. ¿Y por qué un valle monasterio? Y parece que sea un valle monasterio. Qué extraño, un valle que va al monasterio. El lago de San Mauricio. Y así comenzó un poco a... ¿qué hay aquí? ¿Cómo es posible que esto esté así? ¿Qué hay aquí dentro? Y entonces yo tenía mucha curiosidad. Todavía veía Rudolf Steiner, el fenómeno de la antroposofía, la fotografía y cuando creaba las esculturas. Y yo me acordaba, porque yo formo parte de la antroposofía, estudio mucho la antropología, estudio libros sobre el Grial. Un último libro que era Los Caminos Estelares de Emile Brabant, un presidente de la Sociedad Antropológica. Y este hombre, presidente de la Sociedad Antropológica, seguía las pistas que Rudolf Steiner había dado para buscar el Grial. Y se marchó y se fue a recorrer el Camino de Santiago. Sucede que el Grial, que Rudolf Steiner, a una de sus discípulas, Ilona Schubert, le dijo: el castillo del Grial, donde el Tinturero y Fortas guardaban esta reliquia, estaba situado en el norte de España. O sea, que estaba en el norte de España. Y entonces yo también dijo otra pista. El misterio del Grial, si tú coges una línea, esto lo dijo Rudolf Steiner, ya es una línea entre Montsegur y San Juan de la Peña, en esa línea se encuentra el Grial. Yo me quedé asombrado. Y este hombre, Smith Mamá, pues él fue a buscar el Grial, siguiendo la indicación de la línea entre Montsegur y San Juan de la Peña. Claro, él dijo: el Grial tendrá que estar en algún castillo, en algún santuario, en algún lugar importante. Y desestimó ir a la zona de las montañas, que es donde yo voy a buscar. Y buscó el Grial en Nájera, buscó el Grial en lugares del Camino de Santiago. Sin embargo, mirando el mapa, a mí me llamó la atención que la línea justo, esa línea que cruza, pasaba justamente por el macizo Bici Verde, justamente el lugar donde está el Valle de Boy. Digo, está pasando aquí, los nombres de las montañas, todos los símbolos del Parsifal, aquí tiene que ser algo importante, una cascada importante. Y así comenzó la investigación. La verdad, estuve varios años, 2 o 3 años, hasta que estuvo escrito el libro, y no salió hasta hace poco porque de alguna forma, no sé, no era el momento, y hace un año no llega que lo he sacado. Entonces aquí les comento un poco cómo he ido investigando todo esto. La verdad, el Santo Grial, cuando uno habla del Grial, enseguida te viene el recuerdo de la copa donde el soldado Longinos recogió la sangre de Jesús cuando estaba crucificado. Y esa copa, supuestamente, de alguna forma, nos fue traída, dice la leyenda, que la trajo José de Arimatea a Occidente. Y ahí se pierde la leyenda. ¿Dónde realmente está esa copa? Realmente el Grial son muchas cosas. Unos hacen referencia que el Grial es una copa, otros que es una leyenda, otro que es un linaje, otro que es un misterio, otro que es una sociedad hermética, otro que es una sabiduría alquímica guardada por sociedades herméticas durante mucho tiempo. Pero si hacemos referencia un poquito a los cálices que se les ha atribuido, que son los cálices verdaderos, pues nos encontramos muchos cálices que en épocas diferentes se ha querido demostrar que era el cáliz verdadero de donde fue recogidas las gotas en la cruz, ¿no? Por ejemplo, el cáliz de Antioquía, están ahí, son imágenes, o el Sacro Catino de Genova, o el cáliz de Abad Suger en Washington, o el cáliz de Anteos en Glastonbury. Hay muchos cálices. O el cáliz supuesto de María Magdalena que trajo Santa Elena, la madre de Constantino, a Roma. Y aquí llegamos a un cáliz muy importante, el cáliz que sustenta como ser un cáliz auténtico del siglo I. Y este es el cáliz que se encuentra en la Catedral de Valencia. Esta es la imagen.
Este cáliz de la Catedral de Valencia, dice la leyenda que San Pedro lo llevó a Roma, y el Papa Sixto II confía la copa a su tesorero diácono San Lorenzo. San Lorenzo se la entrega a un legionario cristiano que lo lleva a Huesca y permanece escondido mucho tiempo en casa de una familia de este soldado, hasta que en el 258 se desvela y se coloca en la Catedral de San Pedro, que es la Catedral de Jaca, que es la iglesia de Jaca. En la verdad, este cáliz, vean, este es el cáliz de Valencia, vean toda esa copa adornada, pero la verdad el cáliz es solamente el recipiente de arriba, que está ahí en medio, ese cuenquecito, que es donde bebían antiguamente, donde bebían líquidos, vino, agua, ¿no? en aquella época. También hay otro cáliz misterioso, muy interesante, que es el cáliz de la sustanciación del Cebreiro, que no voy a hablar aquí ahora, está en el Camino de Santiago. En la verdad, si uno se va a las escrituras de Leonardo da Vinci, en Leonardo da Vinci siempre estaba pintado ese cuenquecito. En la verdad, había muchos cuenquecitos como ese, y uno estaba con cada apóstol. Supuestamente dicen que habían 12, 13 personajes en esa mesa, aunque las personas que investigan saben que en esa última cena no habían tan poquitos, habían muchas mesas, habían muchos más personajes, ¿no? Entonces estamos buscando un cuenco, y realmente es un cuenco el Santo Grial, porque si estudiamos la leyenda, como verán más adelante, hace referencia a muchas cosas al Santo Grial. Bueno, en el cuento del Grial, de que tiene de Troyes, él hace referencia a que Perceval encuentra un plato sagrado que trae mucha luz. Robert de Morón dice que el Grial es una copa, la copa de Cristo de la última cena. Y así nos encontramos que en cada leyenda del Grial se presenta el Grial de diferentes formas. Hablar del Grial es hablar también de dos linajes de caballeros, hablar de dos tipos diferentes de leyendas. Una es la que centra la leyenda del Grial en Inglaterra, en el rey Arturo, y otra la que centra el Grial en Europa, y tiene que ver con Perceval o Parsifal, y en todo lo que es del centro de Europa, sur de Europa, la zona de Languedoc. ¿Vamos? Entonces, ahí llegamos a la leyenda del Parsifal, o el cuento del Grial, de Perceval, o la leyenda del Parsifal. La leyenda de Parsifal y en los cuentos del Grial, siempre el Grial aparece a través del contacto con un rey que está en un río, es el rey pescador. Se busca una montaña sagrada, se busca una comunidad conocida, la comunidad de los templarios, se busca un castillo, que es el castillo del Grial. Y solamente pueden llegar ahí aquellos que son llamados, porque muchas personas van a ese lugar y no lo ven, y otros van a ese lugar y aparece misteriosamente el sacerdote y el Grial. O sea que estamos hablando de un lugar mágico, un lugar que no todas las personas pueden ver, un lugar donde algunos pueden verlo. Con lo cual estamos haciendo referencia a que si no todo el mundo puede ver, hace referencia a un lugar donde hay una puerta, un portal interdimensional, o un lugar que da acceso a la visión de no solamente el mundo físico, sino de otros mundos paralelos. Un lugar especial que tiene esa misión de ser un portal de comunicación con los mundos paralelos. En la verdad, la leyenda de Parsifal hace referencia a Fregetanis, que era un mago de Toledo, y su maestro Quiox fue el que le habla de esa leyenda. Y ellos buscan el Grial a través de las estrellas. Las estrellas les indicarían el lugar sagrado y mágico donde encontrarían ese Grial. Y en ese lugar mágico sagrado, que es el lugar ese lugar es una puerta de comunicación con los ángeles, es una escalera donde suben y bajan los ángeles. Porque en el Parsifal hace referencia a los ángeles, a los ángeles que descienden a la tierra y traen una piedra mágica, una piedra sagrada, que es la piedra filosofal. Y ahí depositan esa piedra mágica sagrada, que es la piedra filosofal. Y en ese lugar donde depositan esa piedra sagrada es donde estaba el portal de comunicación con los ángeles.
Siempre en todas las leyendas del Rial, ¿no? Toda la leyenda del Rial, cuando está en el castillo del Rial, aparece como una copa, o aparece como donde hay mucha luz, muchas veces es una gran fuente donde hay una luz muy fuerte. Y lo sorprendente que siempre en la leyenda del Rial está hace referencia a una luz muy, muy fuerte, muy poderosa. Esa luz era conocida como la luz gnóstica. Y ese poder del Rial siempre es un poder de crear milagros, es un poder de alimentar, de sostener, es un poder de fuerzas curativas, de fuerzas regenerativas. Tiene que ver con el misterio de la eterna juventud. Y tiene que ver con una sabiduría muy antigua detrás de todas estas fuerzas poderosas, estas fuerzas mágicas que se presentan en los lugares riálicos, ¿no? Bueno, entonces estamos viendo un poquito el contexto, ¿no? El contenido, lo que se habla sobre el Rial, la referencia, las pistas, ¿no? Para centrarnos después en los nortes. Supuestamente la leyenda del Rial también nos hace referencia a un linaje sagrado. Lauren Gardner, en su libro Hijos Secretos del Rial, en toda su investigación sobre los descendientes de la casa riálica, hace referencia y habla de que José de Arimatea fue a Glastonbury, el José de Arimatea que se lleva la famosa copa de la sangre de Jesús, y allí él tiene hijos y se juntan con las tribus nómadas de Inglaterra y forman el primer linaje sagrado de los hijos herederos del Rial, de los hijos herederos de la genética de Jesús y de José de Arimatea. Y entonces hace referencia a Glastonbury como uno de los lugares donde se construye, comienza la primera iglesia cristiana, aunque entonces no se llamaba cristiana porque los españoles se les conocía como nazarenos o como gnósticos en Egipto, ¿no? Esa primera iglesia cristiana aparece en Glastonbury y hay libros que hacen referencia a que en el siglo I y en Glastonbury fueron donde por primera vez surge el cristianismo. Con lo cual el cristianismo se vincula rápidamente con Inglaterra, con los druidas, esenios y druidas se juntan y de ahí comienza a sostenerse muchos de los conocimientos antiguos, ¿no? De los esenios con los druidas en todas estas zonas. La verdad, no vamos a hablar ahora en este momento de los hijos de Jesús, de José de Arimatea, porque eso hace referencia al linaje griálico y no hay tiempo para entrar en este tema, pero ya lo tocaremos en otras oportunidades. Quien tenga interés puede ir a Lawrence Gardner y leer toda la información porque es una investigación muy completa, muy seria. Lawrence Gardner saca toda esta información de las bibliotecas de los reyes, de las casas reales europeas, y eres secretario del Consejo de Reyes Real Europeo, y entonces le permiten acceder a todas las fuentes y consiguen muchos libros antiquísimos del siglo I, del II, donde hay muchas pruebas que hacen referencia a que las casas reales europeas tienen una descendencia, ¿no? de la sangre real, de la sangre del linaje de Jesús, del linaje del templo de Salomón. Bueno, vamos a avanzar. Entonces estamos buscando un lugar donde está escondido un secreto, un lugar donde hay una copa escondida o una piedra, que es la piedra filosofal, o un lugar donde hay unas fuerzas poderosísimas, donde surgen y suceden fenómenos de comunicación con otros planos y dimensiones. En muchos lugares se ha buscado el Santo Grial, como el Mont Saint-Michel, como el castillo alemán de Welsheim, no lo pronuncio muy bien, o como el castillo del Monte en Italia, como el castillo de Ixelles en Francia, o la capilla de Roslin en Inglaterra. La capilla de Roslin tiene que ver mucho con el código de Da Vinci, ¿no? O el Montserrat, o la Cueva de los Libres, o San Juan de la Peña. Ya les he dicho que en San Juan de la Peña existen datos históricos de que esa copa que trae San Lorenzo estuvo expuesta, pasó de la iglesia de San Pedro a San Juan de la Peña, y también de una orden de caballeros que estaban vinculados con San Juan de la Peña, con lo cual es muy interesante. También esa referencia se ha buscado en René de Chateau,
en la Torre Mándara, que ahora, si ustedes entran en internet, podrán encontrar un video muy interesante sobre el linaje de Jesús y María Magdalena de sus hijos, donde se está investigando la posible tumba de María Magdalena en René Chateau, donde hay muchos ya indicios de que es un hecho. O también hablar de Montsegur, donde se dice que la noche antes de que se quemaran los cátaros en la hoguera, varios huyeron y se ahorró un tesoro. Y todo el mundo piensa que puede ser el tesoro, ¿no? Y entonces todo el mundo piensa que podría ser la copa del Grial o documentos importantes de los cátaros, ¿no? Reliquias importantes de los cátaros. También en las rutas de los vives de las iglesias se investigó y se buscó el Grial. Estos dos personajes, Antonio Gadal y Otto Rahn estuvo vinculado con los alemanes, con las SS alemanas. En la verdad, buscamos, según la leyenda del Parsifal, buscamos una montaña sagrada, unas cuevas, grutas, un lugar sagrado. Entonces, todos estos indicios nos llevan directamente. En la verdad, la simbología del Parsifal, la palabra Monde Salvage del Parsifal, es una palabra antiquísima que ya aparece esta referencia de esta palabra en el Cantar de Ges iraní, Bar Tsunami, y se traduce por lugar sagrado. Entonces, ya en Irán ya se hacía referencia al Diyar y se hace referencia de esa montaña sagrada de salvación como un lugar sagrado. Pero en la leyenda del Parsifal da pasos más importantes para buscar dónde encontrar el Diyar. Y dice, hace muchas referencias que centran todo en la zona del Languedoc. Hay muchas investigaciones donde se centran en la zona del Languedoc, en la zona del sur de Francia con Pirineos. Pero hace referencia a un lugar sagrado, un lugar donde nunca se derramó sangre, un lugar donde nunca hubo violencia. Y evidentemente tiene que coincidir todos estos elementos, un lugar que nunca se derramó sangre, un lugar que es un portal, un lugar donde puede haber un centro de seño druídico, un lugar donde estaba la comunidad de los templarios, un lugar donde era un lugar sagrado, ¿no? Claro, si uno analiza la palabra Pirineos, ¿no? La palabra Pirineos viene de Pir y significa fuego, es la tierra del fuego nuevo. Y siempre la leyenda del Parsifal hace referencia del ave fénix, el lugar donde el ave fénix es el ave que renace de las cenizas. Entonces es un lugar de renacimiento, de renacer, de renacimiento constante. Y entonces, a través de la leyenda de Hércules y Pirene, que es la leyenda antigua que hace referencia a la formación de los Pirineos, a través de las raíces de la palabra Pirineos, nos centran realmente en un lugar de fuego sagrado, un lugar de renacimiento. En la leyenda de Pirene, digamos que Pirene se sacrifica a los Pirineos como una llama viviente de amor por Hércules, y ese amor vivo que se inmola en los Pirineos es el alma de los Pirineos, porque es un lugar de fuego sagrado. Si es un lugar de fuego sagrado, es un lugar que se conecta con la serpiente de luz del corazón de la tierra. Si es un lugar de renacimiento, es porque se concentran fuerzas poderosas del universo. Y yo digo más que en este valle sagrado de Pirineos, de Aguistortes, es el lugar de donde se gestó todo el Camino de Santiago. Ustedes deben pensar y saber que el Camino de Santiago no es un lugar católico. Existía en la época de los druidas, porque sigue toda la Vía Láctea. Y los druidas recorrían la Vía Láctea porque a través de la Vía Láctea uno se conectaba con el centro de la galaxia, que era el lugar donde habían llegado los dioses de los druidas, ¿no? Y entonces ellos se fueron caminando a ese lugar, siguiendo las estrellas, y así surgió el Camino de Santiago, que era un lugar de conexión con las energías telúricas, las Bibles, y con las energías cósmicas, con las energías del centro de la galaxia. Por lo cual era un lugar de ascensión, de activación de tu Kundalini, de aceleración vibratoria, de meditación, de conexión con mundos paralelos, de conexión con las energías sagradas de las estrellas. Y todo esto nos lleva a Aguistortes, que les decía, un lugar sagrado. En mi investigación
seguí investigando y ya les he dicho, ¿no? Comencé a descubrir que había muchas iglesias con pinturas románicas en Lérida donde aparecía la famosa María, que podría ser María Magdalena, con el cáliz irradiando luz. Entonces hay muchas pinturas, en ningún lugar se concentran muchas más pinturas que en esta zona. Sí, se hacía referencia a San Juan de la Peña, como que ahí estuvo una de las copas del Dial. Pero si realmente en la última cena hubieran muchas pequeñas copas, en el Dial serían todas las copas. Y si simplemente habían 12 apóstoles o 13, pues ya pensamos en 13 copas, de la cual solamente tenemos una, que es la que está expuesta en la Catedral de Valencia. Yo fui a la Catedral de Valencia y realmente esa copa irradia una energía muy bonita, muy fuerte. Yo siento que puede ser una de las copas que estuvo en la última cena, pero había 12 más. Pero es que no solamente son las copas lo que buscamos, como ven, ¿no? Pero también hice un descubrimiento alucinante y fabuloso en otro lugar, que es cuando llegué a Estirdaneo. Fui visitando todas las iglesias de Estirdaneo. Y visitando todas las iglesias de Estirdaneo, me encontré una iglesia, que la iglesia es de Santa María, de Estirdaneo, la iglesia de Santa María. Está justamente apartada. Y en esa iglesia de Santa María hay dos pinturas grandiosas, majestuosas, que después les voy a mostrar más adelante. Dos serafines y querubines, de los que tienen muchos ojos. Serafines y querubines. Y eso significa, y allí estaba una vesícula Piscis, el símbolo de los Merkabahs, de las carros de fuego. Y los inmensos serafines y querubines, que indica un lugar donde suben y bajan los ángeles. O sea, porque es un lugar donde Dios desciende. Es como el ojo de Horus de los egipcios. Eso representaba a Dios, la presencia de Dios en un lugar sagrado. Y un lugar donde suben y bajan los carros de fuego, en la iglesia de Santa María de Clemente. Entonces yo decía, ¿dónde está ese lugar? ¿Dónde está ese lugar que suben y bajan los carros de fuego? ¿Dónde está ese lugar que suben y bajan los ángeles, ¿no? Bien, ahora vamos al linaje de Jesús. Les estaba contando, ¿no?, que el Lauren Ganses demuestra que las casas reales europeas descendían de genética davídica, de genética del Templo de Salomón. Y justamente Carlomagno, él se casa, Carlomagno, una de sus hermanas, se casa con Auda, se casa con un señor que era el conde de Tolosa, mártir Natronit, que era descendiente de la casa real. Se casa y tienen un hijo, que es San Guillén de Bellone, el famoso, era primo de Carlomagno. Y en aquella época, historia habla de que San Guillén de Bellone era reconocido como descendiente genética de davídica, de genética de Jesús. Y era descendiente, porque su madre, que era descendiente del linaje europeo, se junta con este otro personaje que es de descendencia persa y retoman y rescatan el linaje de Jesús en Europa. Y justamente San Carlomagno le nombra a San Guillermo conde de Races, de Pirineos, de conde de Tolosa, de toda la zona sur, de todo lo que es el Languedoc. Y justamente Guillén de Bellone, cuando Carlomagno invade España, que para intentar abrir el camino de Santiago, llega hasta Pirineos, llega hasta Barcelona. Ahí sufre una derrota y se retira, pero se queda en Pirineos. O sea, llega hasta Pirineos y todavía se queda su control a Pirineos. Y él nombra a los condes, y justamente nombra al conde Éric Laval. Y justamente Éric Laval es el conde del Valle de Boy. O sea, Taúl, Boy y Éric Laval, que es del otro pueblo, justamente el Valle de Boy durante mucho tiempo estuvo bajo el dominio de San Guillén de Bellone, que era descendiente directo de
las casas reales europeas del linaje davídico, ¿no? Qué cosa más sorprendente, ¿no? Qué coincidencia que Carlomagno le nombra. Justamente tenemos aquí en el Ilabar este descendimiento, y los descendimientos ya tienen un punto, donde hay descendimientos ya hace referencia a los templarios, son restos de un conocimiento antiguo, donde estaban las ruinas en el Camino de Santiago, donde estaban los templarios, ustedes van a descubrir que aparecen los descendimientos. ¿Por qué? Porque los templarios no creían que Jesús había muerto y siempre lo representaban como Jesús resucitado, recogido por su madre en su regazo. Y aquí, justamente en Ilabar, tenemos un descendimiento y las figuras son de rasgos nórdicos, muy antiguos. Y hemos descubierto que en todos los Pirineos habían unos personajes, unos caballeros que tenían tipología nórdica. Y justamente Carlomagno, para hacer la reconquista y repoblar los Pirineos, históricamente se sabe que trajo muchos grupos de familias nórdicas que se instalan en Pirineos. Bien, aquí tienen la imagen de los querubines y serafines de la iglesia de Santa María de Aneu, en Estella de Aneu. Fíjense qué grandioso, todo lleno de ojos. Representa que ahí es Dios te ve, o sea, que Dios está presente y te ve. ¿Y por qué en Estella de Aneu hacía referencia a eso? Porque justamente por la entrada de los escritas en el valle del monasterio es donde se encuentra el portal que sube y baja Los Ángeles. Fuimos muchas veces con Miriam, con muchos viajes que hemos hecho, y uno cuando entra en ese valle, en el valle del monasterio, nota que hay una cúpula energética. Hay muchas otras zonas en Aguas Norte donde existen esas cúpulas energéticas, pero el valle del monasterio es un lugar especial, muy especial. Hemos constatado que entramos y son como barreras, como bandas magnéticas que van acelerando su frecuencia hasta que llegamos a la laguna del monasterio. Y de la laguna del monasterio hasta la montaña, hay una montaña también que se llama Monasterio, la energía se concentra de forma muy especial. Pero de forma muy especial se concentra en los equinoccios y en los solsticios, que es donde las leyendas dicen que se abren los portales y aparecían las encantadas. Y está leyendo de leyendas de encantadas, de hadas, de damas luminosas. Todo Pino está lleno de esas leyendas encantadas. Bueno. Entonces, por un lado, Taúl, ¿qué podría significar Taúl? Por lo pronto, la Tau es una de las cruces templarias. Y entonces en diferentes visiones, y entonces uno comienza a observar qué pasaba en el Valle de Boy.